Bé, hola, bona nit, ara sí. Bona nit a tothom, moltes gràcies per haver vingut. És un goig veure aquesta sala tan plena, moltes gràcies. I és un goig també tenir amb nosaltres avui el senyor Ramon Cottarello, que ara presentarem breument, i a partir d'aquí doncs començarem fent unes preguntes que ja li vam passar perquè ell tingués una base per començar el col·loqui, i ja veurem com va també, perquè ell anirà fent la seva xerrada. Si al final hi ha temps i algú vol fer alguna pregunta, ens va demanar que fos per escrit, llavors ja farem maneres d'aixecar la mà i passar-vos un full i un boli que les pugueu fer, d'acord? Bé, començarem presentant el Ramon Cottarello, que va néixer a Madrid el 1943, és politòleg, catedràtic emèrit de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, publicista, escriptor i traductor. Té diversos llibres sobre política i partits polítics, entre els quals destaca Del estado del bienestar al estado del malestar. En aquest ja criticava l'economia neoliberal perquè ja preveia que podia suposar el desmantellament dels estats del benestar tal com els coneixem. També té diversos llibres sobre la transició espanyola, un fenomen que segurament li donaria per tornar a escriure llibres més actuals amb una visió força crítica del que va passar i de les conseqüències que està tenint en la política actual. Per altra banda, també ha escrit dues novel·les i assajos relacionats amb política en uns termes més pràctics. En general, un tema habitual en les seves obres és l'esquerra europea, sobretot l'evolució del comunisme i el socialisme, especialment amb el repte que té ara d'afrontar la crisi dels estats del benestar. Segons ell, s'hauria d'estudiar una reconstitució del pensament d'esquerres a partir del socialisme democràtic radical, sense despreciar altres corrents com les llibertàries. Ell es considera nacionalista espanyol, però als últims temps ha defensat amb força el dret a l'autodeterminació dels catalans i ha publicat l'obra La desnacionalización de España, de la nación posible al estado fallido. Com sol passar en aquests casos, l'expressió d'aquestes idees ha fet que justament el país veí no sigui massa popular, ans al contrari. Per això, ara ell es considera català per lliure elecció i de fet viu a Girona. També ha investigat, publicat i practicat el que s'anomena ciberpolítica, és a dir, l'impacte de les noves tecnologies de la informació i comunicació en el procés polític. Ell es considera ciberactivista i realment està tenint un gran impacte. El seu blog, Palinuro, va arribar justament ahir als 22 milions de visites, més de 15.000 diàries, i el seu compte de Twitter té més de 180.000 seguidors. Bé, doncs sense menys preàmbuls, deixem que ell ens expliqui la seva opinió sobre les preguntes que li hem fet i li agraïm la seva visita a Berga i la seva xerrada que ens farà aquí. Gràcies. Ara sí. Ok. Hola. Bona nit. Moltes gràcies a les organitzacions que m'han invitat, l'Assemblea, Òmnium i una plataforma pels drets cívics de Berga, ciutadans de Berga. La plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga. I moltes gràcies al presentador i, per suposat, moltes gràcies a tots vosaltres, a tots vostès, si és que se dice así, que no estic molt seguro, per la vostra presència aquí en uns moments tan terribles com els d'ara mateix. He estat escoltant la presentació i m'ha impressionat, realment és una suerte tener un personaje así, me gustaría parecer. Solo corregiría una petita cosa a eso del nacionalista español. Sí, es veritat, l'ho dit, vaig dir-lo fa molts anys. Aleshores em sonava bé. Ara em sona fatal. Así que para la próxima vegada Ja no us direm. esto es.
m'agradaria molt seguir parlant en català i ancora tinc dubtes si fer-ho o no, perquè si uno vol aprendre una llengua, el millor que pot fer és practicar-la. Però practicar-la sobre la paciència de tanta gent seria una crueltad. Tampoco iba a conseguir gran rendimiento, iba a profitar tanto. La relació costos-beneficis de tal activitat hauria de ser francamente negativa. Así que con el permiso de ustedes me pasaré a hablar la meva lengua materna. Se ve enseguida un notable agradecimiento de la decisión, lo cual demuestra claramente que el personal está muy vivo y con pocas ganas de sufrir, aunque es un sufrimiento solidario, ¿verdad? Bueno, ya está ya está bien de proemios y prefacios, vamos directamente al grano, si les parece a ustedes. Tengo aquí las 6 preguntas que hay, supongo que habrá alguna más, estaré encantado de contestarlas en algún momento, pero antes permítanme hacer una pequeña observación o algunas pequeñas observaciones de carácter introductorio. Supongo que no estoy anunciando nada nuevo, todos ustedes están a cabo de la calle, que hoy al conseller Jordi Turull lo han ingresado en la enfermería de la prisión en la que, como sus compañeros, se encuentra injustamente recluido. No es, les aseguro a ustedes que no es plato de gusto para nadie decir, llevo desde el comienzo diciéndolo, esta decisión de los 4 presos políticos de ponerse en huelga de hambre significa un cambio cualitativo en la situación. Un cambio cualitativo en la situación de todos. Porque es una decisión tomada por 4 personas, pero que nos interpela a todos los que estamos interesados. Fíjense, además, qué curioso, de un lado y otro de la barrera estamos interesados en esta cuestión y no podemos llamarnos andana. Es una decisión que eleva muchísimo el carácter del conflicto, lo pone en un terreno de una tensión muy fuerte, muy fuerte. Uno ya suponía a los comienzos que, dada la tradicional ineptitud y, por qué no decirlo todo, imbecilidad inherente a los gobernantes españoles, serían incapaces de entender qué es lo que significa esta decisión y en qué medida esto escala el conflicto en unos términos muy tensos. Incapacidad, ineptitud, imbecilidad, soberbia, incapacidad de entender, incapacidad de comprender que alguien pueda estar dispuesto a jugarse la vida por sus ideas. Lo cual pone a estas personas, por utilizar un término aceptable, a la luz que realmente se merecen
ellos serían incapaces de hacer eso, por supuesto. Ellos no tienen otra cosa en la cabeza que ese estúpido juego en el que se encuentran, haciendo ver como que hacen algo y que se interesan por algo. Es una situación en la que casi se siente uno empujado al espíritu maniqueo, ¿no? De un lado está el bien, sin mezcla de mal alguno, como decía el catecismo, y del otro lado está el mal, sin mezcla de bien alguno. Sin mezcla de bien, pero con mucha mezcla de estupidez, soberbia, arrogancia y ineptitud. Durante todos estos días que han venido pasando, que han estado pasando, esa tensión ha ido creciendo. Nos trae a esta situación porque, como era de temer, los gobernantes y sus ayudantes, los gobernantes, los aliados de los gobernantes, los opositores a los gobernantes, ese conjunto de idiotas que hay en Madrid creyendo que están haciendo algo. Estas gentes han seguido demostrando una incapacidad absoluta para entender la situación, una insensibilidad coriácea. El presidente del gobierno ni lo menciona. Su principal aliado sigue insistiendo en que le aprueben no sé qué cuentas que trae ahí, empeñado en seguir engañando a la gente, haciendo ver que lo que aquí importa realmente son las cosas del comer, dice. Ahora, las cosas del comer. O sea, es que no tiene sentido común ni siquiera las formas. Que lo importante no es las banderas, la nación, el Estado, sino que lo importante es que la gente llegue a fin de mes a comer. Hacerle comprender a un individuo así que yerra de medio a medio es prácticamente imposible, por lo tanto no merece la pena intentarlo. Con los otros ya es imposible siquiera hablar porque no utilizamos la misma lengua, la nuestra es articulada, la suya no. De forma que eso, perdón por la lentitud en la exposición, pero estoy intentando ser a mi vez comprensible, pero con bastante emoción. Estos días era evidente que uno no lo menciona, el otro solo habla de las cosas de comer y los otros es mejor no escuchar sus rebuznos. Y sin embargo, cualquiera sabía que según iban pasando los días, se iba a ir aproximando este momento. Y este momento se generalizará, porque los médicos que atienden al estado de salud de los 4 huelguistas probablemente impondrán su criterio de hospitalizarlos a todos, lo cual en principio es una buena noticia porque así por lo menos los sacamos de las garras de los torturadores que llaman funcionarios de prisiones, porque tener a una persona haciendo sus funciones normales de redención de penas por el trabajo, como por ejemplo asistiendo al comedor, a una persona que está en huelga de hambre, es tortura. Así que si por lo menos se libran de esas torturas añadidas que les consumen energías innecesariamente, que lo hacen sus adversarios porque no tienen ni un mínimo de
de humanidad, pues mira, algo es. Pero eso significa que lo que decíamos al principio toma una forma muy aguda, muy aguda. Lo que decíamos al principio de que aquí hay una escalada del conflicto en unos términos no tan sonoros o declamatorios como una manifestación, sino mucho más íntimos, mucho más recogidos, pero que nos afectan en lo profundo. Y ese escalar todavía tiene que escalar más. Así que ya les voy previniendo de que en los próximos días decirle esto a estos individuos del gobierno, de la oposición y todo eso es inútil, pero comentarlo entre nosotros puede ser conveniente. En los próximos días alguien tendrá que tomar la decisión de proceder a la alimentación forzosa o no. Esa es una decisión del Consejo de Ministros. Por supuesto, vamos a leer todo tipo de balones fuera, que si la opinión facultativa, que si el juez no sé qué, que si el magistrado no sé cuántos, y todo el conjunto de imbecilidades que se inventan los gobernantes y sus aliados en los medios de comunicación, etcétera, para no abordar la cuestión de que la decisión de alimentar forzosamente o no a un huelguista de hambre tiene que tomarla el poder político, le guste o no le guste. Confiar una decisión de este calado moral a unos desalmados, a un conjunto de desalmados e idiotas, presididos por un catalán anticatalanista, porque en realidad quien está presidiendo este gobierno en estas acciones es ese Borrell, ese ministro de Asuntos Catalanes que han puesto ahí. Confiar esta decisión de este calado moral a un inmoral y a un indecente demuestra claramente que en este conflicto no hay nada más que hablar. Nada. Está todo dicho. Ha pasado el momento de las palabras y llega el de los hechos. Y por eso, en un momento como este, que llega en que lo diga además uno que vive prácticamente de la palabra como yo, es triste, pero es así. No hay más que decir. Hay que hacer. Y en este momento de hacer, pues la verdad no sé si estoy siendo muy oportuno, si seré muy oportuno. Si alguien se siente ofendido, le pido disculpas de antemano, pero les aseguro a ustedes que lo que más podía dolerme es leer en unas declaraciones de mi amigo Joan Tardà diciendo que la huelga de hambre no era necesaria. Eso para mí ha sido algo que no puedo ni siquiera calificar, porque en su decisión los 4 presos políticos, como decíamos, han puesto el listón muy alto, han elevado cuantitativamente la tensión, han puesto al personal ante sus responsabilidades morales, han hecho muchas cosas, pero en definitiva es una decisión personal de cada uno de ellos. ¿Y quién soy yo para juzgar de la necesidad o innecesidad de la decisión personal de otro? Sobre todo cuando es una decisión que me cae directamente al lado, en la que soy parte interesada. Y parte tan interesada
que no me arredro a la hora de desmerecer o menstener el comportamiento de mis compañeros. Eso no es de recibo. Si ese juicio sobre la decisión personal de unos compañeros representa el juicio de la organización en cuyo nombre parece que mi amigo Tardá habla, lo lamento por la organización, mucho. Y solo puedo decirle que en lo que a mí personalmente respecta, seguiré adelante sin ellos. Y espero que esto sea una opinión sin dureza y sin enfrentamiento, pero decidida, sea una opinión común, porque ese concepto de necesidad se supone que habla a unos intereses conjuntos, colectivos. Es una organización la que dice que otra decisión no ha sido necesaria en función de criterios tácticos. La que también dice, además, que la movilización del día 21 tampoco es necesaria. Yo no voy a sacar conclusiones de eso, las sacan las redes. Las redes son en este momento un florilegio de reacciones a este tipo de manifestaciones. Yo no voy a sumarme a eso, entre otras cosas porque no hace falta, ya lo he hecho en las redes. Pero sí voy a decir una cosa. Si el país, por cuya independencia estamos luchando, puede considerar que las decisiones que se toman con peligro de la propia vida por convicción ideológica se pueden analizar desde el punto de vista de conveniencia táctica o no, ese ni es mi país ni es mi independencia. Mi país y mi independencia empieza por el respeto a la vida humana, a la vida del individuo y, por supuesto, el respeto incondicional a la decisión personal de sostener el propio criterio con riesgo de la propia vida. No comparto ni una sílaba de un juicio sobre este comportamiento que no empiece por demostrar que quien lo hace está justificado para hacerlo con su propio ejemplo y no con el contrario. En fin, he consumido mucho de su tiempo, pero tenía que explayarme. Bueno, si les parece a ustedes, para no seguir por esta vía, aunque desde luego a mí si me dejan sigo, paso a contestar a estas preguntas. Eso es razonable, no? Quina és la seva opinió sobre la inhabilitació de la nostra alcaldessa per no haver despenjat la estelada del ayuntamiento? Esta es una pregunta retórica, ¿no? Supongo yo. ¿Cuál va a ser mi opinión? Pues negativa, pues claro. O sea, que inhabilitan a una alcaldesa por no despenjar la estelada del ayuntamiento. ¿Y eso qué tiene que ver con su capacidad para gestionar la alcaldía o no? Tendrá que ver con su capacidad para despenjar o no despenjar unos u otros trapos.
¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué sucede? Que en el momento en que nos encontramos, al margen de estas consideraciones hechas hasta ahora, hay otras de no menos importancia que afectan a este momento y que están aquí en las preguntas y tendremos ocasión de volver sobre ellas. En esta ocasión, en estas circunstancias, ¿esperan ustedes que las autoridades del Estado o los cipayos que tienen aquí destacados en cualquiera de los lugares, o la quinta columna que opera aquí en nombre del nacionalismo español, pierdan alguna ocasión para meterse con nosotros como sea, cuando sea y donde sea? Pues por no despechar la estelada o por haber dado de comer a las gallinas antes de tiempo, si es que da igual. Hagamos lo que hagamos, van a por nosotros. Hagamos lo que hagamos, si ponemos la estelada como si no la ponemos, si ponemos una bandera como si no, pues es que da igual. Da igual. La situación, y esto es de agradecer, y es de agradecer al gobierno del Estado, a ese conjunto de machirulos que tienen ahí puestos en la Moncloa, que deciden hacer los consejos de ministros por collons, en donde se les ponen las narices. A estas gentes, a este conjunto de no se sabe qué, en una situación parlamentaria como la que tienen, que da risa, a estas gentes para estas gentes la relación de España con Cataluña no tiene nada que ver con la que es en realidad. Su falta de comprensión, esto lo hemos dicho tantas veces que ya la verdad, a mí me suena ya a disco rayado, la falta de comprensión, de información, de entendimiento del gobierno de España y de los españoles que los votan sobre las cuestiones catalanas es pavorosa. Es pavorosa, así que ¿qué más da? Si llega un señor mañana a la Moncloa y le dice: oye, Pedro, tienes que empapelar a la alcaldesa de Berga porque ha penjat la estelada. Lo hace porque no sabe de lo que está, no tiene idea. Que no tiene idea, ¿verdad? Es que probablemente ni siquiera sepa lo que es estelada. A lo mejor alguien le ha dicho: sí, hombre, sí, es el nombre de aquella que fue mujer de Perón, María Estela, no sé qué, de Perón, y va y se entera, pero por lo demás. Así que, ¿qué opinión? La opinión, pues ya la saben ustedes. No, estamos en una situación muy pintoresca, no nos queda más remedio. Esto lo veo mucho en las tertulias, y es mentira porque yo no veo las tertulias, así que, claro, pero me entero, porque la gente las ve y luego las comentan en Twitter, y entonces ya me voy enterando. Y dice: vaya idiota este que está hablando, y digo: ya me imagino yo de qué vas tú. Y claro, entonces uno ve en las confrontaciones dialécticas que se dan en torno a este problema, que es el problema prolemorum de España, es decir, no hay otro. Esta cosa que dicen la cuestión catalana, pero ¿qué cuestión catalana? Hombre, la cuestión catalana no existe, lo que existe es la cuestión española. Ustedes tienen un problema con todo lo que toquen. Parece que han metido con Cataluña, pues tienen un problema con Cataluña. Antes lo tenían con País Vasco, ahora empiezan a tenerlo también con Andalucía. Así que está claro, el asunto no tiene solución, Y eso se ve, como les digo, en los intercambios. No sé si les ha llamado a ustedes la atención cómo, suponiendo que en cualquier intercambio que puedan ustedes, cualquier debate, cualquier tertulia, que puedan ustedes considerar, verán ustedes que normalmente la distribución de opciones,
la representación de distribución de opciones está normalmente escorada hacia la extrema derecha. Lo más frecuente es que todos los participantes sean entre la extrema derecha y la derecha, españolas. Puede que metan alguno de extrema derecha catalana, y entonces no dicen que es de extrema derecha, sino que es un catalán, dando por supuesto que como es catalán ya no va a ser de extrema derecha, como si no conocieran a los de la Sociedad Civil Catalana, al ministro Borrell, y toda esta cuadrilla. Extrema derecha, derecha. Los hay un poco más que se acuerdan más de las enseñanzas de la facultad y meten a alguien de centro. Y luego los hay rojos peligrosos, que ya incluso titulan sus programas con intencionalidad, el rojo vivo, la batalla de la libertad, no sé qué, y meten a algún socialdemócrata prudente, partidario de tener mano izquierda con Cataluña. Hombre, no ir a matar un catalán sí y otro no, sino unos sí y dos no. De dialogar con ellos, que se mueren de ganas de dialogar con nosotros. Pasa es que nadie les hace caso, pero id y seducidlos, dicen así los más listos entre ellos. Fíjense ustedes bien qué curioso. Traten de analizar el poco margen retórico que le queda a los que no son directamente descendientes del Cid Campeador. Están normalmente acorralados. Normalmente están acorralados, pero fíjense, no acorralados personalmente o psicológicamente o físicamente, no, intelectualmente. ¿Con qué seguridad y con qué aplomo van los otros a decir: ¿está usted en contra del cumplimiento de la ley? ¿Está usted en contra de la Constitución? ¿Está usted a favor de los terroristas? Claro, ellos determinan el territorio y, por lo tanto, como determinan el territorio, determinan la forma de designarlo. De forma que podemos llegar a la situación en la que, hombre, qué suerte tengo ahora, me acabo de acordar que tengo algo bueno que decir de Joan Tardà. Es el momento cuando te dicen aquí hay unos señores que son unos golpistas, y te lo dicen un tío que pertenece a un partido fundado por un ministro de información de un golpista asesino, criminal y genocida como el general Franco, que terminó su vida como había empezado, fructíferamente, fusilando gente. Y el heredero de ese golpista va y te llama golpista. Así que estoy muy contento de poder decir aquí que suscribo las palabras de mi amigo Joan Tardà llamando al otro fascista. Y además me encanta que lo haga con ese tono popular, porque se come la S, dice fascista. Fascista, que es como lo dice el pueblo. El pueblo dice fascista, pues un fascista, pues sí, señora, es un fascista. A ver si se anima Joan y ya hace extensión la condición de fascista a todos los que hay allí, con lo cual me temo que los catalanes se van a quedar solos porque son todos los demás. Pero todos, todos. Esta cuestión de no, mire, no exagere, que esto me lo dicen mucho, que radical eres, Ramón, jolín, caramba, no, hombre, esto es de Podemos, no sé qué, la Virgen de Lourdes y cosas por el estilo. Sí, mira, yo siempre que me dicen esto me acuerdo de Baltasar Gracián. Ya lo digo hasta en catalán, ¿verdad, Gracián? Porque yo he dicho siempre Gracián. Bueno, cuando decía aquello tan hermoso de, mire usted, son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Bueno, pues aquí todos los de esa casa de la carrera de San Jerónimo. Y claro, efectivamente, pues fascistas son. Y esa respuesta a esa afirmación señala mucho lo que pretendo llevar a su ánimo de ustedes. Antes decía, si es que no hay nada que hablar.
por supuesto, siempre hay que hablar. Es decir, si mañana a mí llega un señor, a mí no, claro, pero en fin, a una persona de mayor representatividad que yo, llega un señor del gobierno y dice, mira, Carlas, vamos a sentarnos a negociar. Oh, yo aplaudo, por supuesto. No voy a sostener esto de no hay nada que hablar, calla, calla. No, por supuesto, claro, porque sé que 3 minutos después se va a levantar y se va a ir. De forma que, pues bueno, y vamos a seguir igual que ahora. Así que esa afirmación de no hay nada que hablar, hay que matizarla, dejar siempre abierta una puerta a que por algún extraño misterio o algún milagro se haga la luz en las oscuridades espirituales y mentales del unionismo y el nacionalismo español, que en parte por falta de información, en parte por obnubilación, en parte por costumbre, en parte por arrogancia, en parte por un montón de cosas, sigue sin enterarse de que ya ha perdido la guerra, de que desde el 1 de octubre ha perdido Cataluña y que esta pelea que tenemos entre nosotros de oiga, ¿tenemos o no tenemos una república? ¿Hemos proclamado o no hemos proclamado una república? ¿Somos o no somos independientes? Y esto no hay manera de entenderse. Claro, no hay manera de entenderse porque no nos dejan por fuerza mayor. Pero si nos dejaran, si nosotros supiéramos que las decisiones que tomamos no van a ser de inmediato respondidas con una bandera de la por ellos, pues claro, esto es una república. Ya. Independiente. Ya. La ruptura con eso que decía mi presentador, que me suena tan bien, el Estat BI, el país BI, es total. Por eso el otro día me sonaba un poco mal en la televisión, cuando al final empecé a caer en la cuenta de que llevamos allí no sé cuánto tiempo hablando de no sé qué tonterías del rey del país de al lado. Pero claro, es que ahí tenemos un problema también nosotros y no hay que engañarse. Entiendo la gente que dice, bueno, los dirigentes es que dejan mucho que desear, no sé qué, no sé cuántos, fíjate, no se sabe si han proclamado, si no han proclamado, si han suspendido, si no han suspendido, estamos muy descontentos y tal. ¿Sí? ¿Están ustedes muy descontentos? ¿Sí? ¿Y por qué cuando hablan en la prensa se interesan ustedes por las noticias de España como si fueran suyas? ¿Y por qué se preocupan ustedes sobre si al rey de España es o no inviolable? ¿Y por qué consumen ustedes productos de comunicación españoles? ¿Y por qué es más importante España aquí que Francia? Eso no corresponde a los gobernantes, no corresponde a los dirigentes, corresponde a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y si nosotros no hacemos nuestras tareas, ¿por qué decimos a los otros que tienen que cumplirlas y que tienen que hacerlas cuando por lo demás, además, por hacerlas, están en la cárcel? Y están en el exilio y tienen el patrimonio embargado. Así que un poco más de justicia para todos nos vendría bien. Si queremos una república y si queremos una independencia, nos lo tenemos que ganar. Y nos lo tenemos que ganar en un terreno sencillito como este. Sencillito. Muy sencillo. No lean el Lola. Ni siquiera cuando van al dentista, hombre. No lean el Lola. No lean lecturas, no lean semanas, no lean la podredumbre que viene de ahí. Y preocúpense por lo nuestro, que es mucho más importante. Porque aquí se juega nuestro futuro y no allí. Y ábranse y abrámonos, yo también, claro, al papel que nos corresponde jugar en el mundo. Como llevamos años diciendo que somos un Estado nuevo en Europa, actuemos como tal.
Entablemos relaciones con nuestros países vecinos, con todos, con el de abajo también, por supuesto, pero también con el de arriba. Y con todos. Y hagamos un esfuerzo, porque esa es la parte más sencilla. Es la parte más simple para construir nuestra república, de hecho. Porque una república la hacen los republicanos. La república la hacemos los ciudadanos. Las autoridades la proclaman, las instituciones la protegen, la policía la guarda, pero los ciudadanos la hacen y la viven. Y si estamos aquí cruzados de brazos consumiendo la bazofia esa que nos manda de ahí, que además está envenenada, ¿pero qué república vamos a tener? Que nos la traigan del cielo. No, hombre, hay que hacer nuestra tarea. Y esa es la parte más sencilla, después viene la más complicada. Es que hay que defenderla en las calles. Es que el día 21 hay que estar donde hay que estar. Ya sé que en una sociedad como esta, el escepticismo, el cinismo y sobre todo el veneno de las quintas columnas que hay aquí van a estar tocando tambores de terror y metiendo el miedo en el cuerpo. Ya, está claro, está claro. ¿Pero qué miedo? Si nosotros vamos a la calle en son de paz, si vamos pacíficamente, si somos no violentos, ¿qué miedo? El miedo a la violencia de los otros. Esa que después llega un juez de estos experto absoluto en prevaricaciones, todos los del Supremo, y te la acaban echando encima como un delito. Ya saben ustedes que nuestros presos políticos están acusados de la violencia que ejercieron los policías machacándonos la cabeza a nosotros. Somos culpables de la violencia que se ha ejercido sobre nosotros. Hace falta ser perverso y sepulcro banqueado, que diría Jesucristo. Hace falta ser hipócrita y miserable para acusar a la víctima del delito del victimario. Pues eso es lo que hacen. Y claro, sí, naturalmente con gente de este calibre, sin escrúpulos, sin límites, sin impedimentos morales. Lo tenemos muy crudo, claro, claro. Pero no abriguemos más miedo del que normalmente nos corresponde tener, porque, ojo, que el miedo guarda la viña, el miedo es bueno tenerlo también, ¿verdad? Lo que no hay que hacer es dejarse dominar por él, pero tenerlo es bueno para no andar por ahí haciendo el pendejo. Hay que dominarlo y saber racionalizarlo. Porque el miedo no es más que una reacción ex ante facto, es decir, una reacción a lo que pueda suceder. Pero cuando ese sentimiento se apodere de nosotros, recuerden ustedes que después de ese hay otro. No lo olviden, porque eso es muy importante. El otro es: ¿y cómo me voy a sentir yo si por miedo no actúo? ¿Cómo me voy a sentir yo si por miedo no intervengo a favor de la justicia en una situación de manifiesta injusticia? ¿Cómo me voy a sentir yo si no defiendo a quien está siendo en mi presencia injustamente agredido? No hay ninguna duda, ¿verdad? Muy mal. Muy mal. Y el daño que se padece por una injusticia alcanza todas las dimensiones, por descontado, desde el rasguño sin importancia hasta el requiescat in pace, por descontado. Pero es un momento. El arrepentimiento por no haber sido capaz de hacer lo que tenías que hacer dura toda la vida. Así que
tenemos que hacer la república en el terreno fácil, en el terreno discursivo, en el terreno que hemos hablado, y tenemos que hacer la república en el terreno difícil, que es el terreno de nuestra presencia y defensa en las calles. Pero recuerden algo que normalmente no se menciona, que no se dice, y que nosotros en nuestra ingenuidad no consideramos. Más miedo tienen ellos, mucho más. Porque a nosotros nos puede pasar algo individualmente, a ellos se les ha hundido el país. Se les ha venido encima, como el templo encima de la cabeza de los filisteos y de Sansón en su momento, y no porque sean Sansón, precisamente. Tienen ellos más miedo, por eso vienen con 9.000 matones a defenderse. Por eso han ido a buscar un lugar cerquita del aeropuerto para poder salir de Naja. Y no les amenaza nada. Si tienen ese miedo ante una población pacífica, es que realmente están cagados. Y claro, efectivamente, ahora resulta que hay un intercambio de mensajes entre el presidente Torra y el presidente Sánchez, invitándose mutuamente a hablar antes o después o durante o cuando sea la reunión del Consejo de Ministros esta que se han traído aquí, igual que Franco se la traía también una vez al año para entretener al amable pueblo. Me parece bien porque es un gesto de cortesía, es elemental, ¿no? Tú vas a casa de otro y lo menos que puedes hacer es saludar y decir Salam aleikum, que dicen los del pueblo elegido, ¿no? Pero a continuación dicen, muy bien, se van a reunir, pero para hablar ¿de qué? ¿De qué? Si no hay nada que hablar. Si lo único que hay que decir es, depones tu actitud y la respuesta será, ¿y tú? Y ya está. Porque aquí estamos. Y quien tiene que decidir esto somos nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso es importante que el día 21 todas partes se haga sentir, cada uno en su lugar, pero lo haga sentir. El día 21 no es un día normal, es un día de enseñar los dientes, enseñar, no morder, enseñar, pero cada cual en su sitio, sin ningún problema. El que no puede ir a una parte lo puede hacer en su casa, lo puede hacer a la puerta, lo puede hacer en el barrio, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, que sepan los señores del imperio que tratar de conservar la antepenúltima colonia, porque esta es la antepenúltima, sobre la base de obligar a la gente a tragar su indeseada presencia, tampoco va a funcionar. Y ya excuso decir, el insulto, que empezaron a hacerlo, pero alguien de esos ilustres gabinetes de asesoramiento de imagen debió decirle, tío, como sigas por ahí, vamos, es que te van a machacar. Eso de decir, vamos a aprobar los 900 euros del salario tal en Cataluña, algo así como cuando los césares venían a Roma y repartían trigo gratis entre los pobres. Y además, fíjate qué detalle, a los catalanes, que ya se sabe que esto lo aprecian mucho. Doble insulto, insulto sobre insulto. Un insulto genérico y otro especialmente dedicado a los catalanes en función de esa catalanofobia que dice no sé quién que no existe. Pues esa es la cuestión y así está la situación, de forma que
Esto, aunque parezca mentira, es una contestación a la primera pregunta. El día 21 que nos espera ahí, faltan 5 días, ¿no? Más o menos, ¿no? No, 7, una semana. Una semana, Estamos 7 viernes, días, sí, ¿no? sí, Es que sí. estamos, es que no sé a qué día estamos. A viernes, sí, a 14. ¿Qué día de mes? 14. 14, o sea, queda una semana, justo así, es verdad. Pues el día 21 tenemos a los 4 en la enfermería. Tenemos a los 4 en la enfermería. Y eso es decisivo. Y cuanto antes se lo pongamos delante de los morros a los gobernantes, mejor. Oiga, sí, 900 euros de salario, sí, los pobres, sí, lo que dice la Iglesia de que la gente llegue a fin de mes, sí. ¿Van ustedes a autorizar alimentación forzosa, sí o no? Y vayan pensándolo. Porque es un dilema mortal. Tanto si lo hacen como si no lo hacen. A eso les ha llevado, no les ha llevado otra cosa que su estupidez, su ignorancia y su arrogancia. Su incapacidad para entender que el estúpido paripé monárquico cortesano de ladrones, sinvergüenzas y chorizos de la corte de milagros que tienen montado en Madrid tiene algo que ver con Cataluña, donde las cosas van en serio. Esa consecuencia de creer falsamente que somos iguales, cuando no lo somos. Hace unos días, no me acuerdo cuánto, se me ocurrió decirle a un señor de estos individuos que esta caterva de sujetos, que no sé si se han dado cuenta, o sea, examinan ustedes como una especie de nube, como en las películas cuando el personaje va a perder la conciencia o la va a recuperar y se ve todo un poco borroso. Ven ustedes un poco borroso el Parlamento español y empiezan ustedes a ver pasar. Esto es una colección de machirulos, ¿no? Empiecen ustedes a mirar. Toda esta caterva de gentes que van. Claro, y a decir que en este artilugio que han montado, esto que llaman el Estado democrático de derecho español homologable con todos los países vecinos, hay un sector de irredentos a los que hay que tratar con la correspondiente contundencia. Y eso los califica a todos como lo que realmente son: una gente acostumbrada a mandar como el pastor manda al rebaño. Y les ha salido bien durante 500 años. Pero aquí han tropezado con la horma de su zapato. Aquí no hay rebaño. Y empeñarse en tratar a este pueblo como el rebaño ese que tienen acostumbrado a lamerles las botas, tiene que ser su perdición, que al mismo tiempo, a lo mejor, resulta ser la salvación para el resto de los españoles. Nada me alegraría más que, como consecuencia de la emancipación de Cataluña y la libertad del pueblo catalán, los españoles, explotados y oprimidos desde hace 500 años, fueran capaces de reaccionar y quitarse a sus señores de encima de una vez. Pero en todo caso es un asunto de ellos, no nuestro. Eso
me interesa subrayarlo. Pregunta número 2. Sigo, no tengo que morir. Quina pot ser la efectividad de las vegues de fan sobre los poderes públicos? Pues yo creo que ya está dicho, ¿no? Yo creo que ya está dicho. No lo sé. Si les dejamos actuar a ellos, fatal, porque son incapaces de reaccionar. Ustedes han escuchado a la vicepresidenta del gobierno, la que hay ahora, en sus repetidas apariciones. Yo no he conocido vicepresidente de ningún gobierno de la transición más bruto, más despiadado, más fanático y más inhumano que esta señora. Efecto, ninguno. Los va a dejar morir. Si por ella es, les puedo decir además qué es lo que va a decir. ¿Qué hizo Margaret Thatcher? Pues yo lo mismo. ¿No está? Porque piensa, en su ignorancia y en su analfabetismo, que la situación que había en Gran Bretaña en tiempos del IRA, del terrorismo en Irlanda, es similar a la que hay aquí. Y que, por lo tanto, un crimen de Estado como este, incluso lo rebajo a asesinato, se puede disimular, como se disimuló en el caso de Gran Bretaña, atendiendo a que se trataba de gente violenta. Aquí no se trata de gente violenta, aquí se trata de presos de conciencia, a los que si se deja morir, se está asesinando físicamente. Y si se les alimenta la fuerza, se está asesinando psíquicamente. Es imposible que esta gente, con esta incapacidad que tiene para reaccionar conceptual y moralmente, entienda esto. Pero vaya mierda en la que están metidos. Así que, efectividad de las vagas de fam sobre els poders públics. Si la reacción depende dels poders públicos españoles, cero. Si la reacción depende, como supongo, de la influencia que en el exterior ejerzan sobre estos tíos, alguna. Es de esperar que alguien intervenga, desde luego, espero la primera de todas, la del Papa. La del Papa, así que si me está escuchando, que probablemente lo hará, porque dentro de esa religión las cosas son milagrosas, a lo mejor estas palabras ya les están llegando, pues que haga el favor de intervenir ya, como debiera estar interviniendo el clero, como de hecho está interviniendo el clero catalán, que es el primero que se ha puesto a defender la vida humana, que aquí estamos hablando de la vida humana. Y por lo tanto algo que nos interpela a todos y especialmente a la Iglesia Católica. Y junto con esto las organizaciones no gubernamentales, en fin, todo el mundo. Así que la efectividad de las huelgas de hambre sobre los poderes públicos españoles dependerá de esto, pero hay un aspecto muy importante. Va a dar todavía más visibilidad al conflicto catalán. Es duro decir esto. Es duro decir que tengamos que conseguir más visibilidad sobre la base de que unas gentes arriesguen su vida. Pero es verdad. Com veu el Consell de la República i les seccions locals que es fan als pobles? Pues molt bé, hombre, molt bé. Molt bé, claro que sí. Yo esto del Consell de la República lo veo muy bien. Y otro Consell también. Todo, yo lo veo muy bien. Sí, todo lo que sea movilizarse, muy bien. Y este consejo es una idea muy buena, sí. El otro día estuve leyendo que hay mucha perplejidad, mucha gente que dice que no entiende lo que es, que no sé qué, que no sé cuántos. Sí, claro. Desde el principio sabemos que este es un movimiento que no tiene precedentes. No tenemos modelos, no tenemos pautas, no tenemos de qué tirar. Estamos abriendo camino. Y cuando se abre camino, pues las cosas se explican
sobre la marcha. Si alguien viene a decirme que una cosa que acaba de nacer, él se sabe muy bien cómo funciona porque está al cabo de la calle, sospecharé que me está tomando el pelo. ¿Para qué sirve el Consejo de la República? El Consell per la República, que el otro día leía a algunas personas bien intencionadas explicándonos de muy buena tinta el Consell per la República y no sabían cómo se llamaba. Le llamaban el Consell de la República, el Consell de la República. Bueno, hombre, hay un aspecto esencial. Todo lo que sea apoyar la acción exterior catalana es bueno. Y tener un órgano colegiado que respalde la figura de nuestro presidente es bueno. Da arrels al presidente y proyecta la acción de la presidencia y la legitima, le da mayor seriedad y además tiene un mayor campo de acción. ¿Cómo se incardina esto con la crida? Y pues como siempre, esto es un movimiento. Yo me hice de la crida, creo que al día siguiente de ver que había nacido, porque cuando leí que era un movimiento, que no era un partido político y que se comprometía a disolverse inmediatamente después de conseguir la independencia, digo, este es el mío, y pum, me metí ahí. Así que comprenden ustedes que tengo simpatía por todo lo que sea un organizarse y un ser eficaz en pro de la independencia como único objetivo. A mí me parece muy bien estar al lado de una persona que dice que es independentista siempre y cuando la independencia tenga estos caracteres y tenga aquellos otros. Me parece muy bien porque supongo que alguna parte del trayecto lo haremos juntos. Pero me siento más a gusto con alguien que dice mi objetivo es la independencia, una vez conseguida la independencia ya después hablamos, yo no quiero saber nada de ti, tú no vas a querer saber nada de mí, muy bien, eso será después. Ahora el objetivo es la independencia y como somos un pueblo pacífico, no tenemos armas y no tenemos más recursos que nosotros mismos y el ejemplo que podamos sentar en el exterior, haremos bien en concentrar todos nuestros esfuerzos en ese objetivo y no olvidarnos, pero sí aplazar, o como dicen los filósofos, poner entre paréntesis aquellas otras cosas que son secundarias, porque estamos todos al cabo de la calle, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo contrario sería engañarnos. ¿Pero qué política social voy a aplicar en una Cataluña que no es independiente? Aplicaré la política social que me deje el amo. Para poder aplicar una política social y poder rescatarla al pueblo sufriente y poder hacer que los burgueses paguen sus culpas o que, yo qué sé, lo que quieran, primero tengo que tener la autoridad para ello y los recursos, tengo que administrar mis propios recursos y tengo que tener mi propia autoridad y tengo que tener mis propios jueces para que no vengan a juzgarme desde fuera con la justicia del enemigo. La independencia es imprescindible como primer paso. Así que, crida, Consell, segundo Consell o tercer Consell, ¿le molesta a usted este Consell? Ponga otro en marcha, hombre, invite a la gente. Lo que tenemos es que tener la mayor cantidad de opciones. Yo fui durante una temporada con mucho gusto, cosa que ahora todavía hay. Estuve en una lista de RC, iba al final, que me dijeron, ¿te vienes a la lista? Y digo, sí, yo en las listas independentistas voy en la que me llamen, me da igual. Pues sí, en la de RC. Y me acuerdo que en algún meeting que intervine, pues yo, claro, era un meeting de RC para las elecciones, pues yo pedía el voto para la RC. Pero decía, pues si no quieren ustedes votar a la RC, no pasa nada, voten a cualquier otro independentista. Eso, claro, a esto no les gustaba, pero es que ese es el espíritu. Si yo soy de un partido, me parece muy bien, es estupendo, no vamos a estas alturas a reprocharle a nadie que pertenezca a un partido o a otro partido. Pero se supone que si tenemos
territorio común. Yo voy y trato de conseguir que mi primo, que acaba de venir de Cuenca, se interese por las cosas y se afilie a mi partido, y no consigo que se afilie a mi partido, pues trataré de que se haga de otro partido tan independentista como el mío. Por lo tanto, la comunidad de acción en torno al independentismo es sacrosanta. De forma que las secciones locales que se fan als pobles, pues muy bien, hombre, y que prospere esto. No les oculto a ustedes, porque no estaría bien, que en el fondo de mi corazoncito hay una ilusión. Desde el principio me gustó comparar esta situación de Cataluña ocupada por España con la de Francia ocupada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mutatis mutandis, y no se me ponga el personaje nervioso. Los españoles son mucho más incompetentes que los alemanes, así que tranquilos. Pero es una asimilación, es una metáfora, es una comparación bastante razonable. Eso reserva para el presidente Puigdemont un rol muy característico. Es más o menos decir, mira, la situación de Cataluña ocupada por España es como la de Francia ocupada por Alemania, y la de Puigdemont similar a la de De Gaulle. Igual que De Gaulle se marcha y radica en el extranjero y monta una oficina él en Londres y levanta bandera por la France combattante y la France libre, a la que se afilia la gente y acaba siendo un movimiento que aglutina todas las esperanzas del pueblo francés y a la que se suman todos los partidos políticos, incluidos los comunistas, que entonces pues eran de obediencia soviética. Eso es trasladable aquí, insisto, mutatis mutandis. Y eso es una idea que me gusta, y como me gusta, además es mía, y me la he fabricado yo, pues de vez en cuando, con toda desvergüenza, la suelto. Y alguien me dice, bueno, es que tú estás comparando a Puigdemont con De Gaulle. Pues sí, la verdad es que sí. Y no veo por qué no. No veo por qué no. La misma legitimidad que los franceses reconocían a De Gaulle, se la reconocemos los catalanes a Puigdemont. Y si no, consulten, vean las redes, pregunten, lean a la gente normal diciendo el meu president es diu Carles Puigdemont. Porque ha bastado que una autoridad ilegítima le arrebate su a su vez legítimo derecho a representarnos para que haya ganado en toda la legitimidad que le faltaba, y que nosotros tengamos un deber de reponerlo donde le corresponde, porque al fin y al cabo no hacemos otra cosa que volver sobre nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes y no a que nos los elijan y nos los impongan, a base además de meterlos en la cárcel o someterlos a todo tipo de vejaciones y humillaciones. Así que, pues, el Consell de la República y las sesiones locales, pues, los veo muy bien, muy bien. Quines actuacions es poden fer per contrarrestar les amenaces y violencia de la extrema dreta? Pues las que estamos haciendo, multiplicadas. No podemos contestar a la violencia con violencia. No por falta de ganas, sino porque no se debe. Así que hay que aguantarse. Pero sí podemos mantener nuestros principios. Si vienen y nos quitan los lazos, los volvemos a poner. Si vienen y nos borran una pintura, la volvemos a pintar. Y si no vienen, pero hay una calle que todavía no tiene lazos, los ponemos. Es decir, ¿cuál es nuestra
actitud frente a la violencia de la extrema derecha. Y, por cierto, llamamos a las cosas por su nombre. La violencia de la extrema derecha, entendiendo por extrema derecha a la extrema derecha, la derecha extrema, la extrema derecha extrema, la extrema derecha extrema extrema y el gobierno, que es el que los ampara a todos. Y la policía, cuando va de uniforme y cuando va de paisano, que está en extrema derecha como la otra extrema derecha. Es decir, ¿cuáles son nuestras actuaciones en vista de la violencia del sistema español? Porque si yo distingo la extrema derecha, quiere decir que hay algo en el sistema español con respecto a Cataluña que no es extrema derecha, y eso algo no existe. Frente a Cataluña todo es extrema derecha, todo es anti-Cataluña. Incluso cuando no se expresa específicamente. Ustedes han oído, como yo, al menos en parte, también como yo, la sesión parlamentaria del miércoles. Y han oído ustedes pues esas cosas que dicen estas gentes. Habrán ustedes escuchado la intervención de mi, no sé si amigo o enemigo, Pablo Iglesias. No hablo de Cataluña, ni de los presos, mucho menos de los presos políticos. Hablo de las cosas del comer. ¿Eso qué es? ¿Cómo se entiende? ¿Qué quiere decir? Si yo, en un conflicto entre un poderoso y un débil, entre una persona justa y una persona inicua, hablo de otra cosa, de lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo es poniéndome del lado del inicuo y del poderoso en contra del débil. Así que, tratándose de Cataluña, en España no hay más que extrema derecha. Es más, casi es más fácil hacer frente a uno de estos tarugos malolientes, borrachos, envueltos en banderas borbónicas, esgrimiendo cúters, es más fácil hacerle frente a ese que a uno que dice vamos a sentarnos, vamos a hablar, que vamos a encontrar un acuerdo. Un acuerdo que normalmente pasa porque los independentistas dejemos el independentismo a la entrada, de donde se va a hablar. Entonces se puede hablar. No lo olviden, esa es la condición siempre. La condición siempre. Es que tú que pides diálogo, te lo van a vender y te lo van a frotar por el morro decenas de veces, tirándose el pliego de que son ellos quienes están permanentemente con la mano tendida. Los anteriores también, pero para robar. Ellos quienes están permanentemente con la mano tendida ofreciendo diálogo con una pequeña condición sin importancia. Aparca el independentismo. Pero si hemos llegado aquí por eso y no tenemos otro objetivo que ese, y ese es nuestro único logro y es nuestra razón de vivir ahora y aquí, ¿pero cómo lo vamos a dejar? De forma que les actuacions que podem fer per contrarrestar les amenaces i violència de l'extrema dreta doncs són aquestes. Quins consells se'ns pot donar pel 21 o 21? 21. Pues ya está, ya lo hemos dicho. Cada
cada mochuelo a su olivo. Y mochuelo, que es el ave que representa la sabiduría y que además emprende su vuelo al anochecer, como dice el filósofo, porque ve en la oscuridad. Como nosotros, no nos queda más remedio. Ver en la foscor, Quina és la seva perspectiva general sobre la situació de la República? Pues también está, miren, perspectiva general sobre la situación de la República. Pues excelente. Está claro que el momento es muy dramático, que estamos todos muy preocupados, que además estamos muy concernidos, que estamos siendo objeto de permanente represión, injusticia, maltrato, humillación, que estamos realmente muy hartos. Pero al mismo tiempo tenemos que saber, y seguro que lo sabemos y que todos nos lo decimos, todos, cuando a veces uno para y dice, oye Ramón, ¿tú no tendrías que estar haciendo otra cosa? Pues sí. Y no puedo. Y eso tengo la desmesura de presumir que nos pasa a todos. Quien más, quien menos, está dejando de lado sus cosas, su vida personal. Está aparcando problemas, paralizándolos, aplazándolos, porque está urgido por una necesidad que sentimos todos. Eso es un tesoro. Eso nos hace vivir como individuos en el seno de una colectividad de individuos dignos. Eso nos diferencia de lo que hay ahí abajo. Una sociedad anómica, compuesta por individuos de sálvese el que pueda, destinados todos a robar lo que dure, porque no tienen el menor interés colectivo en nada. Mientras que aquí, por razones que serían muy largas de explicar, pero que estaré encantado de hacer en otro momento que no sea este, hemos llegado a tener esta curiosa situación en que perseguidos, insultados, amenazados, encarcelados, exiliados, embargados, a punto de que nos den de bofetadas, estamos haciendo algo digno y construyendo algo de lo que nos sentimos orgullosos nosotros ahora mismo. Y eso es lo que hace que cuando desfallecemos, y desfallecemos porque siempre el desfallecimiento viene precedido por razones muy puestas en razón. Ramón, que estás dejando tu obra a un lado, que tienes unos manuscritos muertos aquí desde hace cuánto tiempo y no los continúas, que tienes un estudio empezado y no lo estás terminando y el tiempo se echó encima. Eso nos pasa a todos. Y aquí estamos, ¿no? Y estamos aquí movidos por algo que es superior a nuestras fuerzas individuales, pero que al mismo tiempo nos proyecta en el seno de una colectividad a la que es un orgullo pertenecer. De forma que cuando desde ese lado de gente realista que dice que no te pierdas en las cosas celestiales, en los imposibles, metafísicos, atiende a las realidades de la vida, los problemas concretos que son los que importa a la gente. Quédatelos tú, que yo me voy a perseguir un sueño, que es el sueño que estoy hoy consiguiendo con todos mis compatriotas, los que están en libertad y los que están en prisión y en el exilio, y para los cuales ruego, pido y reclamo
especialmente los que están en huelga de hambre, un aplauso. Bueno, yo no sé, en la historia... sí, claro. En la historia eso es cuestionable. Porque la historia, sobre todo los episodios del Estat català y Macià, y después la Generalitat, Companys, la República Catalana dentro del Estado español y otras fórmulas similares, permitirían sostener eso, pero también lo contrario. Digamos que hay una ambigüedad, a estas alturas, eso ya no lo veo decisivo, porque si fuera decisivo, ¿qué decir entonces de la derecha? Eso sí que no han sido independentistas, esos han sido muy dependentistas absolutos, colaboracionistas y negociantes con el Estado central. Y aquí los tiene usted ahora en huelga de hambre. Es decir, la revolución catalana es posible porque la derecha se ha hecho independentista, porque la burguesía se ha hecho independentista. Y eso está muy bien, a mí me llena de alegría. Claro, entonces, si yo voy a juzgar su acción política de hoy por la del pasado, los tengo que desautorizar. Y no me parece tácticamente oportuno, porque al final resulta que nos quedamos usted, yo, algunos de por aquí y los de la CUP, y claro, no me parece aceptado. Así que cuanta más gente haya, mejor. En la actualidad, en teoría, yo he de suponer que los republicanos, que ahora ya es una determinación que tampoco determina nada, porque republicanos somos todos. Eso era antes, también, cuando se decía republicanos y quería decir ERC. Ahora republicano somos todos. Pero esos republicanos de ERC, en principio, son tan independentistas como todos nosotros. Que no lo sean, para que no lo sean, tengo que escuchárselo decir. Tengo que escucharles decir, señores, señores y señoras, esto de la independencia era una quimera, era no sé qué, pero que lo digan. Y no creo que lo digan, porque estoy convencido de que lo son. Hay diferencias tácticas. Pero ¿dónde no hay diferencias tácticas? Por suerte o por desgracia he vivido tantos años que he visto producirse a plusieurs reprises muchas veces estas cosas que están también retratadas en la película esa de La vida de Brian, ¿verdad? Montas un partido, tienes 3 militantes y ya hay una escisión. Sí, eso pasa mucho, pero si somos capaces de tejer un terreno común, que haya escisiones en otros momentos no me importa, pero eso yo hasta ahora, incluso hoy, después de haber oído y leído esas declaraciones de Tardá, incluso hoy yo sigo suponiendo que el Frente Independentista sigue siendo unitariamente independentista. Y para admitir que pueda haber alguna vacilación, tengo que escucharla. Que vengan y me lo digan. Que venga y me diga quien quiera. No, nosotros ya no somos independentistas. Que me lo digan. Pero no voy a interpretar como más o menos independentistas diferencias tácticas y mayor importancia. Por ejemplo, la más gorda de todas. Que si listas unitarias, que si listas
de partido. Eso no tiene la menor importancia. Tiene la importancia que le damos con una mentalidad de la que todos participamos, y es lógico, pero vamos a examinar nuestros propios prejuicios también. La unión hace la fuerza. Sí, es verdad. Pero, ¿qué le hace suponer que hace más fuerza la unión antes que la unión después? ¿Cuál es la diferencia? A mí, ¿qué más me da ir a unas elecciones con una lista única, donde todo el voto independentista se va a concentrar, que ir a unas elecciones con 3 listas independentistas sabiendo que los 3 después se van a unir? ¿Qué más me da? Habrá gente que me diga, bueno, tú que además estás especializado en análisis electoral, tendrás que saber, sí, precisamente por eso sé, que dependiendo de las circunstancias y de un montón de imponderables, presentarse juntos con el sistema DON en el actual sistema electoral puede ser beneficioso o perjudicial, y que no hay manera de predeterminarlo. Por lo tanto, es una apuesta, de forma que me da igual. ¿A usted le gustan más las listas? A mí me gusta más la lista única, porque así no hay posibilidad de equivocarse. Pero no tengo inconveniente en que haya más listas, siempre y cuando partamos del principio de que una vez pasadas las elecciones, todas las listas independentistas van a ir a un gobierno único, con un programa único y una acción común. Así que mientras no se rompa esa voluntad, qué cosa más lógica y qué humano es que gentes distintas, de procedencias distintas, con pasados distintos, con amistades, aficiones distintas, fíjense qué distintos son todos. Todos, considérelos por separado. Si verdaderamente hasta es asombroso que hayan estado juntos tanto tiempo, lo cual demuestra su buena voluntad y su gran interés en mantener. Hay algunos de ellos, cuyos nombres no diré, claro está, pero que están en el corazón de todos, que uno se pregunta, pero estos cómo podían estar juntos si son el día y la noche. Pues porque les unía lo mismo que nos une a todos los aquí presentes. El objetivo de la independencia, nada más. Y eso será así mientras nadie diga lo contrario. Y si yo fuera de RC, que no soy porque no soy de ningún partido, pero si yo fuera de RC me preocuparía mucho esta opinión generalizada de que se extiende mucho, de que en el fondo la opinión es esa. Estos en el fondo no son independentistas. Me preocuparía mucho eso. Y si fuera Joan Tardà, me preocuparía mucho tener que estar permanentemente aclarando lo que he querido decir porque lo han entendido mal las gentes. Hay que ver qué insistencia tenemos las gentes en entender mal sus palabras, teniendo en cuenta que el profesor, pues vaya guerrero. Es decir, me preocuparía. No lo tomo en cuenta tampoco. ¿Por qué? Porque creo que la importancia de la aventura en la que estamos embarcados merece la pena, merece que apeemos y demos su debida y, por lo demás, escasa importancia a estos roces que muchas veces pueden ser debidos a cosas sin importancia. Por ejemplo, yo los conozco a ellos, a todos ellos, sobre todo a los que están en Madrid, y siempre he pensado que Madrid es como le ocurre a Madrid lo que le ocurre a las ciudades y lugares del Ecuador, en todo el mundo. El Ecuador tiene una fascinación que atrae a la gente. Eso se ve en la literatura. A Madrid le pasa algo parecido. Tiene una fascinación que atrae a la gente y acabas al final viendo a tus amigos catalanes razonando como madrileños. Y verdaderamente eso es un cupositum prácticamente insoportable.
se les pegan las costumbres de la corte, porque nada se pega más que los vicios Entonces, a veces decir, mira, queridos, tenéis que pasaros unas temporadas en Cataluña para desintoxicaros. Porque hay veces que estas declaraciones vienen movidas porque, claro, te has comido un cocidito madrileño en la Plaza de la Paja y luego vas a las Vistillas a bailar un chotis, pues acabas hablando como un chuleta madrileño. Claro, venga. Bueno, ahora, ¿cómo cree que será el mundo en ¿Cómo cree que será el mundo en 2000 qué? 50? Y Cataluña. En 2050, qué bien, qué bonito. Esto es una pregunta como para Nostradamus. Yo qué sé. Entre otras cosas porque no estaré por aquí, por lo tanto mi interés en el asunto es más bien relativo. Pero mejor, hombre, mejor. Miren ustedes, yo tenía un abuelo al que quería mucho, aunque en realidad no se lo merecía tanto, pero en fin, yo lo quería y tenía cosas muy buenas, ¿no? Tenía cosas muy buenas y decía siempre, dice, mira, ¿tú has oído eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Te lo dice todo el mundo. Dice, sí, pues mira, mentira. Cualquier tiempo pasado fue peor, por extensión. Eso quiere decir que cualquier tiempo por venir será mejor. ¿Que cómo será el mundo? Mejor, hombre, mejor, mucho mejor que la porquería esta en la que estamos viviendo hoy. Y Cataluña mucho mejor. Claro. Sí, claro, naturalmente, y además sería una fórmula muy interesante, porque eso se puede valorar, no es difícil, se ha hecho muchas veces. Prácticamente todos los conflictos han acabado ajustando cuentas. Prácticamente todos. Normalmente, claro, los conflictos terminan con un vencedor y un vencido y normalmente el vencedor obliga al vencido a pagar a tocateja, pero recuerden ustedes que hay muchos recursos por los cuales los vencidos conseguían liberarse de... Precisamente aquí me viene a la memoria otra vez mi buen abuelo, fíjate, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los vencedores obligaron a los alemanes a lo de siempre, igual que en la Segunda Guerra Mundial, pagar una indemnización de guerra brutal, tan brutal que uno de los asistentes al Congreso de Versalles, que llegaría a ser justamente muy famoso por su gran capacidad intelectual, que fue John Maynard Keynes, escribió un libro diciendo, esta paz de 1919 nos lleva a otra guerra. Y nos lleva a otra guerra, porque el comportamiento de los vencedores con los vencidos es tan bestial y tan inhumano que los vencidos no van a tener otro remedio que volver a armarse y hacer otra guerra, que es lo que pasó. Y efectivamente es que la carga de reparaciones de guerra echada sobre los hombros de los alemanes era tan bestial que los alemanes no podrían pagarla. ¿Y qué hicieron? Pues algo muy sencillo, que sin embargo no se le había ocurrido a nadie. Dejar caer el valor de la moneda. Dejar caer el valor de la moneda a extremos tan insólitos que mi abuelo, precisamente, que había comprado un montón así, me acuerdo por haberlos visto en mi casa, un montón así de marcos del Reich alemán, porque esa era una inversión magnífica. Pues se arruinó, claro, porque en apenas 2 años la hiperinflación bestial que operó en Alemania, pero cuando digo hiperinflación bestial estoy hablando del 100.000%. Es decir, que tú ibas por la mañana a comprar una barra de pan que valía 1.000.000 de marcos y por la tarde valía 3. Y la gente iba a cobrar con carretillas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un año ya no tenían deudas de guerra. Claro, eso es un procedimiento. Es decir, sí, esto es lo más sensato. Y si la razón operara aquí, que tratándose de España es harto dudoso, pero si la razón operara aquí sería una bonita fórmula para ahorrarnos todos, porque capacidad para pagar el rescate tenemos. Y ganas de hacerlo más, de forma que, oye,
Si hay que apretarse el cinturón durante unos años para pagar el rescate y perder de vista a esa máquina de succionar, pues estupendo, enseguida nos vamos a recuperar. Así que sí, claro, la cuestión está en sí. Eso es posible. Pero ojo, no porque vaya a ser imposible por aquello que diría alguien de cómo esto ofenderá profundamente el orgullo de los españoles. ¿Qué va? Nadie le da un dulce. Sí, no sé si el personal considera españoles a los gallegos de derechas. No lo sé. Ellos sí se consideran mucho españoles. Bueno, pues los gallegos de derechas ya tienen cuantificada la salida de Cataluña en sus presupuestos. 800 millones de euros que pierden ya de entrada. Ya lo dijo el otro día el señor Feijóo. Por lo tanto, eso nos costaría Cataluña sí, en un primer momento. Galicia, conseguir el acuerdo de Galicia, 800 millones. Lo de Andalucía puede ser algo más, lo de Extremadura y tal, en fin. Sí, veo esto posible. Y no será objeto el famoso orgullo de los españoles que no existe. Lo que sí será objeto es su codicia y su avaricia. Claro, es así, porque es así, cuenta y mucho. Si lo que quiere decir esta pregunta es la ironía que significa que sea consecuente hasta el final una persona que está afiliada a una organización tradicionalmente considerada de derechas y por lo tanto representante de un nacionalismo burgués, y que eso contraste con las frases revolucionarias de nacionalismos revolucionarios de pacotilla. Si he entendido bien la pregunta, la respuesta es claro, por supuesto, pero al mismo tiempo me afirma y me llena de alegría. Me llena de alegría que unas personas pertenecientes a una ideología política, económica y social que no comparto sean capaces de la entrega y la sinceridad y la nobleza de actuación que acaba uno echando de menos en otros con los que, sin embargo, sí comparte otras convicciones. Y nada más, y agradecer, por supuesto, la pregunta y agradecer a los 4 presos políticos ese gesto que pone patas arriba a todos los convencionalismos sobre la integridad moral de la acción política de las personas en función de sus ideologías políticas, porque son los 4. No es uno, que siempre podría decirse, bueno, es que le ha dado por ahí porque tiene una venate. No, son los 4. Es una decisión colectiva. Y es una decisión colectiva que tiene un efecto demoledor. Aparte de, como decía al principio, poner la lucha en un territorio en el que se demuestra que aquí vamos en serio. ¿Le gustaría que en universidades, colegios se pudiera estudiar catalán y vasco? Hombre, claro, naturalmente. Es más, le diré, yo estudié vasco y al final lo hice en unas circunstancias un poco difíciles y además al final he de confesar que se me ofreció la oportunidad de dedicar aquel tiempo en vez de al euskera o vascuence al ruso y me pudo la cosa cosmopolita y me pasé al ruso, que me parecía casi tan noblemente difícil como el euskera, pero más productivo desde el punto de vista de la literatura, que es mucho más abundante. Pero sí, claro, naturalmente. Y el catalán, claro, por descontado. Y por cierto, no veo por qué se dejan el idioma de mis antepasados, el galego. No veo. Siempre nos pasa lo mismo a los galegos, todos nos olvidan. Dice que se estudiara catalán y vasco. ¿Y os galegos qué? ¿Y os galegos? Los míos antepasados, ¿qué le parece de la falta de cohesión, acuerdo de los partidos independentistas? Ya lo hemos visto, lo que pasa es que sospecho que no hay tal. Sospecho no, sé que no hay tal. Ahí, claro, llevamos un año, es muy duro todo, el enemigo no perdona, engaña, miente, trampea, en fin, estamos en unas condiciones muy difíciles, pero dentro de estas condiciones muy difíciles lo que está clarísimo es que la unidad se ha mantenido. La unidad que cuenta, la unidad de hecho.
A mí me da igual pegarme con la gente en la barra del bar si después salimos juntos a la calle y hacemos lo que hacemos juntos. Me da lo mismo, es más, prefiero que nos peguemos en la barra del bar porque así quedan las cosas claras. Perdona, aquest senyor ha fet la pregunta dels revolucionaris. Ja? No, perdó, és que no volia posar sigles, volia preguntar si no li sabia greu, com em sap a mi, que no fos votat el Jordi Turull el dia abans d'anar a la presó al Parlament per la CUP. Pero lo digo ya claramente porque no se entera la pregunta. Sí, claro que sí, naturalmente, por supuesto. Claro, en sap molt greu, sí, por supuesto. Pero es que hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Con todo tenemos que contar, con eso también. La CUP es imprescindible. Igual que es imprescindible la burguesía. Si esto es un movimiento de toda la sociedad, es toda la sociedad. Y todos tenemos debilidades. Personalismos. Todos. ¿Crees que no sería una buena opción, ignorar la visita por día 21 del 12 y dejarlos solos y sin argumentos para poder hacer a posteriori la gran movilización y que no tengan ningún tipo de argumento? Para que ésta sea visible es necesario la prensa internacional. La tenemos o la buscamos y actuamos con apoyo logístico internacional. Pues sí, estoy de acuerdo, pero no depende de nosotros. Aquí no hay un Estado mayor que tome las decisiones. Aquí no podemos decir, oye, la decisión ha sido esta y por lo tanto esta va a ser la orden que se imparta y va a pasar esto. No podemos tomar esa, no, porque son muchos los centros donde se adoptan decisiones y estas tienen un carácter muy diverso. La ANC tiene una idea, Omnium tiene otra, ERC, por cierto, tiene otra, PDK tiene otra, después están los CDR, después están los grupos de acción, estos anti no sé qué, no me acuerdo cómo se llaman, pero que acaban de aparecer y que además están muy bien también. Y en consecuencia, pues hacer un, ¿cómo le llamaban esto? Un Tortosa, esto era un Tortosa, hacer un Tortosa, pues hombre, sería estupendo, encantador, magnífico. Si además pudiéramos coordinarlos y hacer un cordón sanitario, sería de la siguiente manera, ellos haciendo el ridículo en un edificio, 9.000 policías rodeándolo y nosotros rodeando a los 9.000 policías, todos en silencio, sería magnífico, sí, pero no va a pasar porque cada cual está en una línea distinta. Y está bien que sea así, porque no están invadiendo mi casa, no están invadiendo mi barrio, están invadiendo el país. Y el país es muy diverso. Y hay mucha gente en muchas partes. Y por eso a mí lo que se me ocurre es pedir a todo el mundo implicado que se comprometa en hacer visible el rechazo a esta provocación, donde sea y como sea. Haciendo un Tortosa, pues también, si es posible, lo veo difícil, pero también, claro, es muy buena idea. Ja. Añadiria eso, el nostre rebuig a la veu indigna de la extrema dreta espanyola, a la veu indigna de la extrema dreta catalana, porque extrema dreta y española no son conceptos inclusivos y al mismo tiempo exclusivos en su inclusividad. No. Hay una extrema dreta española y una extrema dreta catalana y de esa no hay que olvidarse. Alguien me puede decir, bueno, pero es que en el fondo si es extrema dreta catalana, no es verdad que sea catalana, es española. Ojo, no. Hay una extrema dreta catalana, claro que sí, y además es lógico. Y además es lógico, porque también hay una dreta catalana, claro, estaría bueno. Y una extrema izquierda catalana y una izquierda catalana. Cataluña es una sociedad avanzada, compleja, variada, plural, es la más plural del Estado español.
es la que tiene más partidos políticos representados en el Parlamento, más fuerzas políticas, incluso no representadas en el Parlamento. Es una sociedad riquísima y plural. Pues claro, tiene extrema derecha, extrema izquierda, extremo centro y de todo. Claro. Entonces, vamos a mostrar nuestro rechazo a la veu indigna de la extrema dreta catalana. Pues hombre, en la medida en que actúe como tal, minando y zapando el esfuerzo y la lucha del pueblo por la independencia, pues sí. En la medida en que no haga eso, pues que diga misa, que además normalmente es lo que hace. En cuanto a la veu indigna de la extrema dreta española, otra precisión. Así como tratándose de la catalana, diríamos extrema dreta catalana, tratándose de España, diríamos la veu indigna de la extrema dreta española, teniendo en cuenta que, tratándose de Cataluña, toda España es extrema dreta. Toda. Porque la extrema dreta parte de un principio fundamental que han demostrado tantas veces en la historia, que nos autoriza a enunciarlo de un modo muy simple. Su postulado fundamental es que el otro no es un ser humano, es menos que un ser humano. Ese es el punto esencial de la extrema derecha catalana, española, alemana, turca, israelí. El otro no es un ser humano. Y como no es un ser humano, se le puede exterminar. Desde el punto de vista de España, los catalanes no son seres humanos, son menos. Y por lo tanto, toda la visión política de España es extrema derecha. Por eso resulta tan insólito ver que hay voces procedentes de España que encuentran oído en Cataluña. Un oído erróneo, un oído que va en contra de los intereses de los propios catalanes. No se trata de negar a la gente el derecho a hablar. Por descontado, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piense, pero se trata de saber discernir. Y cualquier proposición política de España respecto a Cataluña llevará siempre veneno, siempre, porque no depende de ellos. Nacieron así, nacieron españoles y son incapaces de comprender que esa idea de España que les metieron desde pequeños en la cabeza no es justa. Y son incapaces de comprender que la nación a la que ellos están dispuestos a defender y por la que en principio darían la vida, cosa alto problemática, porque hace poco se hizo una encuesta, la hizo el Estado Mayor del Ejército y descubrieron para su gran pasmo que dispuestos a perder la vida por España, en España solo había el 16% de la población, lo cual es poco en cuanto a sentido heroico de la existencia. 16%. Pues claro que esa idea de España con la que han nacido y de la que son incapaces de liberarse, por la que en principio, en teoría, tendrían que estar obligados por aquello de que todo buen ciudadano tiene que estar obligado a la vida por la patria. Esa idea de España es profundamente injusta, porque consiste en profesar lealtad a una nación que para poder ser nación tiene que impedir a otras el derecho a serlo. Y una nación que impide a otra que tiene en su seno el derecho a ser nación no es una nación, es un imperio. Y un imperio que impide a las naciones que tienen en su seno el derecho a ser naciones no es un imperio, es una cárcel de pueblos. Así que yo creo que con esto se queda claro el sentido de España.
Ja.